Si no les molesta estar de pie un momentico, y leemos 1 Corintios 12, verso 4. 1 Corintios 12, verso 4, dice la Biblia de la siguiente manera: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Leanlo ustedes, hermanos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Hagamos una oración. Señor Jesús, Padre de la gloria, te damos gracias esta noche, Señor. Pedimos la bendición tuya, mi Cristo amado, que lo bendigas a través de la palabra. Que en esta noche, Señor, seamos edificados a través de tu santa palabra, Señor. Que esta palabra sea inspirada por el poder de tu Espíritu Santo para nuestra formación y para la honra y gloria de tu nombre. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Bueno, quiero comenzar diciendo en esta noche que el Espíritu Santo es fundamental en la vida de todos nosotros. El Espíritu Santo no es la tercera persona de una terna. El Espíritu Santo es la esencia de Dios. Y el Espíritu Santo es el que regenera la vida del ser humano. Y el Espíritu Santo ha elegido, ha escogido como vivienda, como morada de Él, el corazón de un hombre o de una mujer arrepentidos. Alabanzas al nombre del Señor. Y qué bueno que nos hagamos la pregunta, o que le demos respuesta más bien al interrogante, si nos gustaría que el Espíritu Santo viviera o morara en el corazón de nosotros. Sería bueno pensar en la importancia de que Dios, a través de su Espíritu Santo, permanezca, no como en el Antiguo Testamento, que aunque era una promesa gloriosa, el salmista, inspirado por el Espíritu, dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero importante la protección, importante la presencia del ángel de Jehová alrededor de los que le temen. Pero para nuestra dispensación hay una promesa mucho más grande, porque para nuestra dispensación no hay un ángel alrededor de los que le temen. Para esta dispensación el Señor dijo: habitaré en medio de ellos. He aquí yo mismo que hablo, estaré presente. Ya la morada no es externa, ahora la morada es interna. De modo que es una bendición tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo recibe dones. Es el tema que hemos venido tratando, amén. Debemos observar y debemos entender que los dones ya vimos en la enseñanza anterior y en la Biblia, lo conocemos. Yo sé que aquí hay hermanos que no aprenden, sino que recuerdan lo que ya saben, que son 9 dones que presenta la Biblia, dados de manera individual a cada uno de los miembros de la iglesia. Pero esos dones ya hemos aprendido también que son para provecho de un mismo cuerpo, amén. Y ese cuerpo es la iglesia. Demos gloria a Dios. Entonces, hermanos, al habérsele dado a la iglesia el don del Espíritu Santo, con él o en él, hablando del don del Espíritu Santo, entonces a la iglesia se le entregó el total de los dones. Aleluya. Es decir, los hermanos se arrepienten, se bautizan en agua para el perdón de sus pecados, pero el anhelo es llenarse con el don y el poder del Espíritu Santo, con el bautismo del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Amén.
Y cuando los hermanos reciben el Espíritu Santo o lo recibimos, el Espíritu Santo, entonces con el Espíritu Santo se reciben dones. Entonces el uno recibe unos, el otro recibe otros, o por lo menos uno o varios. Entonces con el don del Espíritu Santo Dios dota a la iglesia. Amén. Alabanzas al Señor. El texto que leímos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, no es uno, son varios, diversidad de dones, pero aclara el apóstol inspirado por el Espíritu y dice: pero el Espíritu es el mismo. Por el don del Espíritu Santo, que es uno solo, se reciben todos los dones. Entonces, después hermanos, de hablar de los dones y del número de dones, de los 9 dones, el apóstol San Pablo, ahí mismo en el capítulo 12, en el verso 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas? Todo lo positivo, todo lo bueno, todo lo glorioso que pasa en la iglesia a través de los dones que Dios da a la iglesia, todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Qué bueno, hermanos, que en nosotros haya la humildad, la disponibilidad. Qué bueno que nosotros seamos personas, sí, la palabra es humildes, para aceptar el don que el Señor nos quiere dar. Porque el Señor no reparte los dones como yo quiero o como usted quiere. El Señor reparte, dice el versículo 11, dice que Él da los dones como Él quiere. Y lo que Dios quiere, hermanos, y lo que Dios hace es perfecto. Puede que a mí no me guste, puede que a usted no le guste, pero lo que Dios hace es bueno. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Por eso, iglesia, el que recibe uno o varios dones del Espíritu debe entender que esos dones no son para que se vuelva orgulloso. Esos dones no deben de ser para uso personal. Esos dones no son para mostrarse ante los demás, sino que esos dones son como una, como dijéramos, son como una concesión que Dios le hace a la iglesia. Dios lo da a uno de sus hijos, a uno de sus miembros, pero no para que haga uso particular de él ni para que se enorgullezca con él, sino que lo da para provecho de todos los que hacemos parte de la iglesia. Pues el mismo Señor lo pudiera colocar en otro, porque Él da los dones como Él quiere y a quien Él quiere. Entonces no los da para nosotros, sino para la iglesia. Esa es la problemática de algunos creyentes que fracasan en la vida espiritual, porque se vuelven orgullosos. Algunos creyentes no entienden que las cosas buenas que pueden pasar en la iglesia no es porque nosotros seamos muy capaces, sino porque la competencia es de Dios y no de los hombres. Amén, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el hombre se enorgullece con los dones que Dios le da, entonces Dios lo hace a un lado.
porque Él no le gusta la altivez. Dios no habita con el altivo. Dios al altivo lo mira de lejos, pero Él está con el humilde. Entonces la persona humilde, cuando le va bien, cuando las cosas salen bien, cuando Dios lo usa, cuando un talento es elogiado por la iglesia, entonces no se enorgullece, sino que dice: gracias, Dios. Y si hay algún aplauso, que sea para el Señor. Y si hay algún reconocimiento, que sea para el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. A todos nos gusta que nos honren, ¿cierto? A todos nos gusta que nos honren. Cuando la hermana hace el almuerzo y sirve, ella espera que alguien diga: como quedó de rico. Ninguna hermana quiere oír decir: uy, esto sí le quedó muy mal hecho. A todos nos gusta que nos honren, pero desafortunadamente, hermanos, a todos nos hace daño la gloria y la honra. A todos. Al único que no le hace daño la honra y la gloria es al Señor Jesucristo. Usted ve multitudes de personas en todas las ciudades, tantas iglesias llenas de gente de rodillas, honrándolo, exaltándolo, reconociéndole su grandeza. Y Él, hermanos, no le hace daño la gloria. A Él, entre más lo honramos y lo exaltamos, Él más bueno es con nosotros. Pero a nosotros nos afecta. Entonces es bueno que la iglesia, es bueno que los creyentes estemos aterrizaditos. Amén, amén. Para que cuando Dios nos dote con alguno o con algunos de los dones del Espíritu, podamos ofrecerle la gloria al Señor por las cosas buenas que suceden. Bendito es el nombre del Señor. Con estos dones, hermanos, del Espíritu Santo, Dios dota a la iglesia en todo lo que la iglesia necesita. Todo lo que la iglesia necesita lo adquiere a través de los dones del Espíritu Santo. Por eso aquí tenemos que ser 200% bíblicos, cristocéntricos. Cuando en la iglesia empezamos a revolverle cosas que no son, entonces Dios no se agrada. Dios no se agrada. Es bueno que aprendamos, bueno, que entendamos, yo sé que ustedes saben, es bueno que entendamos que todo lo que la iglesia necesita para estar bien y crecer bien y desarrollarse bien y andar bien, está dado a través de los dones del Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso es un paquete completo. A la iglesia, a través de los dones del Espíritu Santo, Dios la dota de lo necesario para conocer las cosas. En la primera parte de los repartimos los dones por secciones, solo para estudiarlos un poco. Pero en la primera parte encontramos o agrupamos los dones que son para conocimiento, para conocer todas las cosas dentro de la iglesia. Y esos son dones de revelaciones. Y son a saber, número 1, la palabra de sabiduría. A ver si nos ubicamos allí como está el orden. A los que han venido estudiando y siguiendo la secuencia, a capítulo 12 de los versos 8 al 11. Coloquémonos allí, hermana, si son esos. A ver, ayúdenme, ahí vayan buscando ustedes y me ayudan a corregir.
porque a este es dada por el Espíritu, número 1, si estéis, palabra de sabiduría. Número 2, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Pasemos al versículo siguiente. A otro, fe por el mismo Espíritu. Bueno, los tres primeros que vamos a agrupar, que tienen que ver con la revelación, son palabra de sabiduría, número 1, palabra de ciencia, número 2, y el otro es discernimiento de espíritus. Amén. Esos tres dones tienen que ver con las revelaciones. Quieren que miremos por cada uno de los dones de revelaciones y le hagamos como un análisis desde la Biblia para que lo entendamos mejor. Entonces, primero, palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es una revelación sobrenatural de los propósitos de Dios con respecto a cosas, con respecto a lugares, con respecto a personas, con respecto a comunidades, con respecto a naciones, etcétera, etcétera, y con proyección al futuro. Es decir, tiene que ver con cosas futuras, tienen que estar relacionados con la escatología bíblica, cosas que solo están en la mente de Dios y se las revela al que Él quiere. Amén, amén. Amén. Tomemos un ejemplo de la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, José. Alguien dirá, bueno, pero la enseñanza de los dones está en el Nuevo Testamento. Pero dijimos que el Espíritu es el mismo. José, por ejemplo, interpreta el sueño al faraón. En ese capítulo 41 de Génesis está la historia. Dice que tuvo dos sueños, uno con las vacas gordas y flacas, para resumir, y el otro Con las espigas. con las espigas llenas de grano y las otras vacías. Amén. Él no pudo entender qué era eso. Él soñó con las vacas gordas y flacas y se despertó y él decía, ¿esto qué será? Y volvió y se quedó dormido y soñó con las espigas y no entendía. Y mandó traer todos los adivinos y todos los que podían interpretar y ninguno le daba razón. Pero el copero que estaba allí, que era el hombre más cercano al faraón, entonces le dijo, mi señor, cuando usted nos mandó a la cárcel, allá había un hombre llamado José, que nosotros le contamos lo que nos habíamos soñado, los sueños que tuvimos, y él nos los interpretó, y así como él nos lo interpretó, así salió. Él dijo que al uno lo iban a matar, lo iban a sacrificar, y que el otro iba a salir libre, y así se cumplió la palabra. Entonces el faraón hizo traer a José. Amén. Eso es el capítulo 41 de Génesis. Dice en el verso número 13, y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Es lo que estaba diciendo el copero. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Verso 16. Respondió José a Faraón y le dijo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Cuando Faraón le dice, bueno, me dijeron que usted es el que sabe, que usted es el que puede, que usted es el que me va a dar la interpretación. Entonces José le contestó a Faraón y le dijo, eso no está en mí. Dios es el que le va a dar respuesta propicia. Eso nos deja una enseñanza. Ya le había ido bien a José, ya había interpretado muchos sueños,
Él ya sabía que Dios lo usaba de esa manera. Pero José no salió ante Faraón a decirle: sí, Señor, aquí el único que le puede resolver ese problema soy yo. ¿Me explico? Como cuando al predicador le va bien y dice: para que otro pase por encima de la vara que yo dejé está como difícil. José está reconociendo que esa capacidad que él tiene, de ese don de revelación, no es de él, que esa capacidad proviene del Dios de él. Y el Dios de José es el Dios de nosotros. Alabanzas al Señor. Y así como José reconoció que él no era, que él era solo un instrumento, que él era solo una vasija, que él solamente era algo que Dios usaba para ayudar a otros, para bendecir a otros, para traer beneficio a otros, así nosotros debemos entender que si Dios nos usa, no somos nosotros los que debemos llenarnos de orgullo, sino que la honra y la gloria seguirá siendo para nuestro Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. En el verso 25 del capítulo 41 de Génesis, entonces respondiendo José a Faraón, respondió y le dijo: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Es decir, que el sueño de las vacas y el sueño de las espigas era un mismo significado. Y en el verso 38 le dice: dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y qué bueno que alguien reconozca que a uno Dios lo usa. Amén, amén. ¿Cierto? A mí me parece bueno que la gente reconozca que a uno Dios lo usa. Amén, amén. Vean, hermanos, si el mundo supiera, si los gobiernos supieran, si el alcalde de Tuluá y los concejales de Tuluá supieran lo que hace esta iglesia, nosotros no estaríamos pensando cómo compramos un lote para la iglesia. Nos darían uno en el seno, nos ofrecerían quién sabe qué lugar. Pero la gente, hermanos, no sabe lo que realmente hace esta iglesia. Amén, amén, amén. Pero no son las personas. Es que estas personas hay alguien que las usa. Porque la iglesia hace un trabajo social impresionante. Porque la iglesia, el trabajo que hace, hermanos, es incomparable. Vean, hermanos, ni los colegios, con todo el respeto, ¿no?, ni las instituciones, ni las universidades hacen lo que hace esta iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Y hoy en día menos. Estaba escuchando, hermanos, esta semana el testimonio de una familia de creyentes que ambos trabajan. Ella entra a trabajar a las 7:30 de la mañana, él entra a trabajar a las 8 de la mañana, y tienen un niño una niña de como de 6 añitos o 7. Entonces se van a dejarla temprano al colegio porque ambos trabajan, y mientras es la hora de que reciben los profesores, hay una maestra aquí que los recibe y los atiende a los niños, también profesora, pero con la función solo de atenderlos mientras llegan los profesores.
Y entonces dice el testimonio de ellos que la niña un día llegó como triste a la casa y ellos le preguntaron por qué estaba triste. Y entonces ella comenzó a contarles que la profesora que la recibía en la mañana hacía algo con ellos mientras venían los profesores, y que entonces les estaba diciendo, les estaba enseñando, preguntando a niños de 6 y 7 años que si tenían novio, que si tenían novia. Imagínense a un niño de 6 años que si quería conseguir novio, y los niños como tímidos, temerosos. Entonces, si tú te quieres conseguir un novio, te quieres conseguir una novia, o si quieres, y le digo a la niña, y si no te gusta un novio, te puedes conseguir una novia. Y la niña le dijo, no. Y entonces ella le dijo, sí, que eso no es pecado. Y entonces los puso juntos y le dijo, abraza a la niña, abraza. Y después le dijo, dale un beso en la boca. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos llegando nosotros? ¿Qué es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo? Pero la iglesia a la que usted y yo pertenecemos todavía tiene unos valores y unos principios. Todavía hay una doctrina que, aunque para el mundo sea extremadamente moralista o fanática, enseña las verdades de la palabra de Dios. Y hace un trabajo, hermanos, de formación que nadie se imagina el valor que tiene. Pero no por nosotros. Porque los que predicamos detrás de estos púlpitos, muy poquitos han terminado la teología. Muy poquitos se han capacitado teológicamente. Los que salimos a hablar detrás de estos púlpitos no somos los más expertos ni los licenciados en temas de teología. Pero ¿por qué la gente que llega a nuestras iglesias se regenera, se cambia? ¿Por qué hay cambios enormes espiritualmente en la vida de las personas? Porque a través de las personas que ejercen en esta iglesia hay unos dones dados por el Espíritu Santo que son suficientes para formar la iglesia de la manera correcta. No de nosotros, sino de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. 41:38, ese es. Y este hombre, en ninguna ocasión lo vemos crecido por la revelación que Dios le ha dado. Es un don que Dios le ha dado y él reconoce que la honra tiene que ser para Dios. El otro ejemplo es Daniel. Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Amén. Ese era más difícil. Este al menos le contó y le dijo, vacas flacas, vacas gordas, espigas, le habló. Pero el de Nabucodonosor era más complicado, porque Nabucodonosor los hizo traer a todos y después los iba a hacer matar a todos. Dijo, si no me dicen, los hago matar a todos. Y entonces vino Daniel y le dijo, me hace el favor y me interpreta. Bueno, él no hablaba así como yo, pero más o menos. Me interpreta. Y le preguntaban, ¿y qué fue lo que se soñó? Dijo, es que no me acuerdo. No me acuerdo que me soñé. ¿Y cómo le voy a interpretar? Yo no sé, pero usted me tiene que acordar o me tiene que decir qué fue lo que me soñé y me lo tiene que interpretar. Más complicado. ¿O qué, hermanos? Capítulo 2, verso 27 dice de Daniel. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, oiga lo que dijo Daniel, ni sabios, ni astrólogos, ni magos,
ni adivinos lo pueden revelar al rey. Es decir, no hay sobre la tierra quien pueda revelar el misterio que el rey está pidiendo que se le revele. Pero oiga lo que digo en el versículo 28. Digo, pero hay un Dios en los cielos. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso vea, iglesia. En la iglesia quieren que yo predique y yo no soy predicador. Pero hay un Dios en los cielos. En la iglesia me quieren poner de maestro de escuela dominical y yo no sé de eso, pero hay un Dios en los cielos. Daniel lo que dijo fue: aquí humanamente no hay quien le resuelva el problema, pero yo le digo una cosa, rey, hay un Dios en los cielos, aleluya, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y comenzó a contar. ¿Quién le dijo a Daniel y quién le mostró a Daniel qué era lo que había de acontecer? Dios. Porque la revelación no es una adivinación. Amén. La revelación no es una adivinación, porque los adivinos Dios no los quiere. Esto es otra cosa. Y esos dones, hermanos, Dios nos lo puede dar a nosotros. ¿Cuántos pueden creer eso? Esa es la primera parte, que se llama palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Brevemente les voy a mencionar de la palabra de ciencia. En una revelación sobrenatural de Dios, igualmente con respecto a cosas, acontecimientos, personas y todo esto, pero con respecto a cosas pasadas, presentes, ocultas a los demás, pero que están presentes en la mente del Señor. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira. ¿Quién le dijo al apóstol lo que había hecho Ananías y Zafira? Les pregunto. ¿Conocen la historia? Esos Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. ¿Quién le dijo al apóstol que Ananías había vendido la finca por más plata, bueno, la heredad, y que había traído menos plata? Dios le dijo. Dios le dijo. Y él tuvo la capacidad de hablarle de frente y decirle: Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón de avaricia? Ese es un hombre que tiene un don particular, amén, y tiene la capacidad, hermanos, de discernir y darse cuenta de que alguien está actuando mal. Y quiere que les diga, aquí en la iglesia Dios puede colocar hombres o mujeres con don de discernimiento de espíritu. Amén, amén. Alabanzas al nombre del Señor. Que sea capaz de entender cuando alguien llega aquí a la iglesia con buenos propósitos, y que sea capaz de entender cuando alguien llega a la iglesia con malos propósitos. Alabanzas al nombre del Señor. Porque el Dios del apóstol Pedro es el Dios de nosotros. Bendito es el nombre del Señor. El caso en el Antiguo Testamento de el criado de Eliseo, Gies, fue a llevar, Naamán fue a llevarle los presentes, los regalos a Eliseo. Eliseo dijo: no es tiempo de estar recibiendo regalos, no es tiempo de estar recibiendo presentes, yo no necesito eso. Bueno, no sé si lo necesitaba o no, pero no lo recibió, lo devolvió. Y cuando Gies vio eso, dijo: ¿cómo lo va a dejar ir? Y le echó travesía y le salió adelante por allá y le dijo: vea que mi Señor dice. Mentiroso. Y le reclamó los presentes, y
Y cuando llegó a la casa donde el jefe, donde el pastor, donde el hermano Eliseo le dice, ¿dónde estabas? Dijo, tu siervo no ha salido. Y le dice Eliseo, ¿no estaba mi espíritu allí? Cuando le estaba recibiendo los presentes a Naamán. Y yo digo, hermanos, esas cosas no están en la iglesia para avergonzar a nadie. Esas cosas no están en la iglesia para destruir a nadie. Esas cosas no las da Dios a la iglesia para que haya conflicto en la iglesia y haya divisiones y desacuerdos en la iglesia. Esas cosas las da, esos dones los da Dios a la iglesia para formar la iglesia. En eso se conocen que son los dones del Espíritu Santo. Porque cuando una persona sale con otra cosa, eso trae confusión, trae destrucción, trae división, trae problemas, trae discordias. Pero cuando son los dones del Espíritu, eso es como si le echaran leñita al fuego y la iglesia crece y todo se va de bendición en bendición. Porque todo lo de Dios es bueno y todo lo de Dios es para edificación de la iglesia. Estén de pie, por favor, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. No quiero cansarlos, pero me van a escuchar otro sermón relacionado con los dones, porque quiero hablar de esta doctrina, hermanos. Esto es doctrina para la iglesia, porque ustedes que vinieron hoy a la enseñanza, ustedes son candidatos a recibir dones. Ustedes que vinieron hoy a la enseñanza, es posible que tengan ya los dones, pero que no los estemos ejerciendo. Y entonces hay que activarlos, hay que ponerlos al servicio de la iglesia, porque la iglesia funciona a través de los dones del Espíritu Santo. Levante sus manos y dele gracias a Dios por la palabra. Señor Jesús,